Predican de la senda antigua que no conocen, pues si la hubieran conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios me le bendiga, hermanos. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes por ahí. Estamos por aquí conectándonos. Si quiere y nos puede ayudar a compartir este video para llegar a más personas, se lo vamos a agradecer. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la sana doctrina. Todas esas definiciones, sus derivados, el contexto. Un resumen claro. Y cómo es que hoy en día lamentablemente se ha distorsionado lo que es la sana doctrina para ser utilizada para medios carnales, así como le escucha. La desvirtualización de la sana doctrina para medios carnales. Vamos a dejar esto por aquí suavecito por ahí. Así que Dios me le bendiga a todos por ahí. Ahí está mi hermano evangelista Rolando Montañez. Un abrazo, mi hermano. Está por ahí Dane Cruz. Está Esther Norma. Evangelista Benny Caraballo. Dios te bendiga mucho. Si me puede ayudar a compartir este video con otros más, se lo voy a agradecer. Creo que es muy importante. Mire, la sana doctrina lamentablemente se ha habido empañada en los pasados años por la mala utilización de conceptos y preceptos bíblicos manipulados por hombres que algunos son neófitos, otros desconocen totalmente de la materia bíblica y otros lo usan como un escudo o como un disfraz para aparentar algo que realmente no son. Existe algo bien claro que muchas veces dentro de la iglesia o muchas veces se esconden detrás de una apariencia de piedad y eso no es nuevo. Los conceptos, o sea, el concepto bíblico de sana doctrina no es nuevo, es algo que está establecido en la Biblia. Pero hay ciertos conceptos que muchas veces por el pueblo no estudiar la palabra del Señor, muchas veces son mal interpretados y se utilizan, ¿verdad? Para golpear, ¿verdad? Y no se utilizan más bien para lo que fueron creados. Por ejemplo, si nosotros definimos qué es la sana doctrina se refiere a enseñanzas bíblicas correctas, fundamentales, que están alineadas con la palabra y tienen que ser correctamente interpretadas, ¿verdad? Bíblicamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de la sana doctrina, estamos hablando de doctrinas fundamentales como son la Trinidad, la salvación por gracia mediante fe en Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la sanidad, los dones del Espíritu, sanidad, milagros, ¿cómo se llama? La doctrina de los ángeles, doctrina de
de la inspiración de las escrituras, la doctrina del infierno, del cielo, todas estas doctrinas fundamentales en la iglesia, pues interpretada correctamente, o sea, del contexto bíblico. Eso es sana doctrina, ¿verdad? Pero hay un elemento que hay que añadirle, porque Pablo no solamente se queda en el asunto de que la sana doctrina es un conjunto de un sistema doctrinal interpretado correctamente, de una doctrina que nació de una sana hermenéutica, de un proceso exegético, de un proceso cuidadoso de examinar las escrituras para tener unas doctrinas correctas, ¿verdad? Y obviamente ahí entra la teología sistemática que acomoda todos los textos de la Biblia y todo el pensamiento que está a lo largo y a lo ancho de los 66 libros, los acomoda en un solo tema y los estructura para que nosotros podamos tener una correcta perspectiva de lo que son las doctrinas, ¿verdad? Bíblicas. A mí me extraña que muchas veces dentro, ¿verdad? Porque hay gente que se autocatalogan. Pablo habló de la sana doctrina, pero Pablo nunca dijo que yo soy sana doctrina. Porque parte de la premisa que, obviamente, si creemos en la Biblia, tenemos un nuevo nacimiento, tenemos deseo de agradar a Dios, estamos en una iglesia sana, donde se nos discipula, se nos predica, pues es como si fuera un sobreénfasis, ¿verdad? Y entienda que aún el contexto que estamos viviendo actual, ¿verdad? De la apostasía, la herejía y todos los demás pormenores, dentro del desarrollo de la iglesia siempre lo hubo. Hubo apóstatas, inclusive hubo epístolas que se escribieron desde la perspectiva de poder aclarar un punto doctrinal. Por ejemplo, en Corintios se habla acerca de, 1 Corintios capítulo 15 habla acerca de que se estaba dudando acerca de la resurrección de los muertos, esa doctrina, y Pablo tiene que explicar, y Pablo escribe los Gálatas por causa de la invasión de los judaizantes que estaban judaizando la iglesia, se escribe los Colosenses para también exhortar el gnosticismo que estaba infiltrando dentro de la iglesia, Pablo escribe Romanos para establecer la diferencia entre la gracia y la ley, y todos estos combates que la iglesia ha presentado durante su desarrollo, es un reto y un desafío que ha seguido a lo largo y a lo ancho de la historia de la iglesia. Lo que pasa es que hoy en día muchas veces se utiliza ese título para sobreenfatizar y ser diferente. Y obviamente eso se entiende. El problema es que como se malinterpreta el concepto, se ha prestado para esconder las obras de la carne detrás de una apariencia de piedad y detrás de un título, detrás de decir yo soy sana doctrina, yo soy fulano de tal, yo creo en esto. Ahora, nos hemos olvidado una parte esencial de lo que sí pretende hacer la sana doctrina, es que la sana doctrina pretende que esas doctrinas fundamentales no solamente impartir un conocimiento doctrinal correcto de los principios doctrinales de la Biblia, sino que se traduzcan en un estilo de vida que glorifica al Señor. Ese es que la sana doctrina no solamente es un asunto doctrinal, ¿verdad? Escrito en papel, de una confesión de fe, de algún concilio o movimiento, de alguna declaración doctrinal, sino que también la sana doctrina tiene un aspecto práctico en la vida del creyente, y es que ese creyente se parezca a Jesucristo en su conducta. Y muchas veces nosotros, mire, si yo creo que esta es la era de la mediocridad, permítame que se lo diga. Es la era de la mediocridad, donde la mediocridad se aplaude, donde la carne, ¿verdad?, se disfraza de espiritualidad. Y como nadie tiene el conocimiento bíblico ni el discernimiento bíblico, basta simplemente con que alguien abra un Facebook y diga yo soy sana doctrina y tenga una apariencia de piedad para convencer a la gente, cuando hay una desconexión total de lo que se predica, de lo que se vive. O sea, de lo que yo pretendo confesar y predicar en un púlpito, de lo que yo soy en mi casa, en mi familia y en el mundo real, en el contexto de la sociedad. Entonces, yo veo mucho el asunto de que yo soy sana doctrina, pero hay ciertos rasgos, característicos de obras de la carne, como lo que son los celos, la envidia, las disensiones, pleitos, celos, ira, contienda. Todos esos aspectos a la gente parecen como que
le nubla el entendimiento y la capacidad de poder comprender verdaderamente lo que significa la sana doctrina. Ahora, ya le hablé el concepto de la sana doctrina basado en los conceptos doctrinales fundamentales. Yo creo en la deidad de Jesucristo, creo en el arrebatamiento, creo en la segunda venida de Cristo, creo que hay un cielo, creo que hay un infierno, creo en la infalibilidad de la Biblia, creo eso, creo, ¿verdad?, en la salvación mediante la fe y la gracia en Jesucristo. Y podemos mencionar un sinnúmero de aspectos doctrinales en los cuales nosotros coincidimos. El problema es cuando, y vamos a llegar ahí, cuando se nos quedamos ahí, solamente en los aspectos doctrinales, ¿verdad? Y muchas veces, como dije al principio de la introducción de este video, lamentablemente tenemos muchos inexpertos. Y quiero aclarar, hermano, todo el mundo está en su nivel, todo el mundo tiene conocimiento, ¿verdad? Pero seamos realistas. Por ejemplo, si yo no sé de dispensacionalismo, el clásico, el dispensacionalismo progresivo, pues entonces yo no voy a evitar tocar ese tema porque puedo caer en unos errores. Si yo no conozco muy bien los aspectos pre, mid, post-tribulacionistas, los conceptos pro, post y amilenialistas, ¿verdad?, que no creen en el milenio que sea literal. Todos esos conceptos, estoy hablando en términos escatológicos, pueden ser algunos otros temas. Yo me limito entonces a las historias de David y Goliat, me limito a la historia de qué sé yo, los 10 leprosos, me limito a la historia de Elías, traigo un buen mensaje y lo aplico a la vida de la iglesia. Pero el problema es cuando nosotros queremos profundizar, cuando realmente no conocemos tres pepinos en golo, no conocemos nada de la Biblia y pretendemos ser sana doctrina. Entonces usted ve a esta gente que se dan puños en el pecho, ¿verdad?, diciendo que son sana doctrina, pero que no conocen los principios ni siquiera doctrinales, ni mucho menos se le ve el reflejo del fruto del Espíritu en su vida. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestra irresponsabilidad de profundizar Biblia? Porque todo crecimiento y todo intento de cualquier ministro o como se llame, de llevar la iglesia a un nivel de altura, de excelencia, querer proyectar excelencia, querer transmitir la palabra con altura, somos ridiculizados porque parece que hoy en día se aplaude la mediocridad, ¿verdad? La parcelería, ¿verdad? Es una palabra bien boricua. Se aplaude lo ser parcelero, ¿verdad? Lo ser explayado, el ser sin ningún tipo de ética, ¿verdad? Eso se aplaude y ese estilo se ve como, wow, qué autoridad, qué tipo, este tipo sí que sabe, este tipo. Entonces, lamentablemente, por eso yo titulé este libro, o mejor dicho, este Facebook Live. Ahí estoy escribiendo un libro titulado Doctrina sin conducta y conducta sin doctrina, cuando se utiliza lo sagrado para medios carnales. Entonces, cuando yo utilizo la forma original de lo que se quiso transmitir en la Biblia como sana doctrina, yo la tomo, la deformo, creo un disfraz, me lo pongo, ¿verdad? Me voy a un altar a predicar. Cuando me bajo del altar de predicar, sigo con el título, pero mis acciones contradicen todo. Todo. ¿Verdad? Se critica el instituto bíblico, se critica el poder nosotros profundizar en la Biblia, que si la letra mata más el espíritu vivifica. Ese sendo disparate que todavía no puedo creer que en los siglos XXI, 2025 se siga interpretando fuera de contexto, como si el estudiar la palabra te fuera a apagar el fuego, ¿verdad? Hay un balance, hay que estudiar la Biblia, pero hay que seguir vigilando, hay que seguir orando, hay que seguir consagrado al Señor, eso no se quita. Pero esta cuestión de personas sin escrúpulos que se han metido dentro de la iglesia, que verdaderamente ellos sí son los apóstatas, porque existe apóstatas con decoro, pudor y modestia. Apúntese eso, apúntese eso. Existen apóstatas y herejes con decoro, pudor y modestia. Lo que pasa es que nosotros también hemos hecho una simplicidad y un sinónimo de que las personas, si se visten con decoro, pudor y modestia, son sana doctrina.
Pero es que yo conozco gente con decoro, pudor y modestia que son unos sendos diablos. Son unos demonios, son más malos que los impíos. Son más malos que la gente que no conocen a Dios. Y esa gente son los que son estorbos a la obra de Jesucristo. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese apóstol, llámese profeta, llámese intergaláctico, llámese como usted se quiera llamar. Si la sana doctrina que usted predica no se traduce en una conducta de vida parecida a la de Jesús, su sana doctrina es una porquería. No es sana doctrina. Deje de estar engañando a la gente, utilizando. Y el problema es que utilizamos la Biblia, la sacamos. Hermano, usted sabe lo que es la seriedad de tomar el texto sagrado, tomarlo y yo sacarlo fuera de contexto y utilizarlo para mis fines carnales. Yo creo que eso hay que pensarlo. Cuando yo tomo lo sagrado, que es la Biblia, yo creo, hermano, en la doctrina de la infalibilidad de la Biblia, que es inspirada por Dios, útil para corregir, para exhortar, para instruir, ¿verdad? Ahora, cuando usted toma esos conceptos bíblicos y usted los transvira y usted los pone como usted le dé la gana, usted está tomando lo sagrado para fines carnales. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el concepto y lo que la Biblia quiere transmitir como un apóstata, usted lo rebaja y simplemente lo reduce a un epíteto, a un insulto, sacado fuera de contexto bíblico de lo que verdaderamente es un apóstata. Usted está utilizando la Biblia para sus objetivos carnales, que pueden ser la envidia, el celo, la contienda, la competencia, destruir a otra persona, dañar la credibilidad de otra persona, menoscabar la reputación y el testimonio de otra persona, utilizando sana doctrina y utilizando la palabra. A fulano es un apóstata. Ahora le pregunto, ¿qué es apostasía? Si yo creo que Cristo viene, obviamente mi postura es dispensacionalismo clásico, pretribulacionista, ¿verdad? Antes de la segunda venida de Cristo, si creo en la segunda venida de Cristo, si creo en la deidad de Jesucristo, creo en la Trinidad, creo en el cielo, en el infierno, ¿verdad? Creo en la infalibilidad de las Escrituras, creo que la salvación es por fe por medio de Jesucristo. Tengo todos los conceptos doctrinales claros, básicos, fundamentales, y usted le está llamando a alguien que es un apóstata. Usted está mal utilizando los conceptos bíblicos de las definiciones a su propio antojo, para desacreditar. Usted está utilizando lo sagrado para desacreditar a otra persona. Usted es un carnal y usted le va a tener cuenta a Dios. Y eso sí cae dentro de una herejía. Porque la palabra herejía dentro del contexto bíblico y por la cual Pablo utilizó el concepto herejía era una enseñanza voluntariosa que produce un cisma dentro de la iglesia, una división diferente, produce divisiones, que es una enseñanza que no se somete a ortodoxia, que es una enseñanza nueva, que es una enseñanza novedosa, y que esa enseñanza novedosa introducida dentro de la iglesia produce divisiones. Entonces, como son tan sagaces los hijos de las tinieblas, dicen que sí, no, que la sana doctrina crea divisiones. Claro, la sana doctrina crea división dentro de lo que es las tinieblas y la luz. La sana doctrina no crea divisiones dentro de lo que es la luz. Porque si usted crea divisiones dentro de una iglesia que se predica la doctrina fundamental, usted puede ser considerado como un hereje. Pero como nosotros somos tan irresponsables, no estudiamos, no profundizamos y nos dejamos llevar por la corriente de pensamiento general, le aplaudimos la poca vergüenza a estas personas que cada vez le hacen más daño a la iglesia de Cristo que bien. Esa es la pura realidad. Ahora, porque la apostasía es el rechazo. La apostasía es una actitud de rebelión en contra de las doctrinas fundamentales de Cristo, ¿verdad? Eso es ser un apóstata. ¿Ve? Ahora, me pregunto yo, porque vamos a hablar claro.
Me pregunto yo. Ahora, la iglesia no ha entendido lo que Pablo dijo cuando retén la forma de las palabras sanas que de mí oíste. Ese texto tiene 3 palabritas bien clave para nosotros poder entender ese asunto. La palabra retener significa aferrarse, sostener firmemente, conservar. Ahora, ¿qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo que conservara? ¿Qué Pablo le estaba diciendo? Retén las formas de las sanas palabras. Pablo le estaba diciendo retén, escuche bien el texto, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste. Le está diciendo primero retén, que significa sostén, mantener firme, retener, conservar. Las palabras sanas, que son sanas palabras, son enseñanzas saludables, correctas, libres de error, transmitido a Timoteo. Enseña el evangelio puro, centrado en Jesucristo, su muerte, su resurrección y el plan de salvación. Yo meditaba en estos días que hace tiempo yo no escucho un mensaje 100% evangelístico centrado en Cristo como esos mensajes de Gigi Ávila, cristocéntrico, centrado en la cruz de Cristo. Yo lo que estoy escuchando son predicadores que predican, yo no sé qué están predicando. Chisme, contienda, rumores de pasillo. Entonces a eso le llaman sana doctrina. Pararse en un altar, golpear al pueblo, denigrar a otro ministerio, denigrar a otra iglesia, denigrar a otro pastor que cree la misma doctrina que tú, pero que quizá en algún punto usted no está de acuerdo. A eso se le llama sana doctrina. Permítame decirle que eso no es sana doctrina. Tenemos una banda de ignorantes, neófitos, que no estudian la Biblia como es, que toman lo sagrado, que lo más sagrado. Mire, yo los otros días hacía memoria, y yo siempre lo digo en los live. Yo aprendí que la Biblia es la autoridad máxima en una escuela bíblica de párvulo. Yo creo que tenía como 11 o 10 años. Ese fundamento doctrinal yo lo aprendí en una escuela bíblica. ¿Y cómo es posible que nosotros tomemos lo sagrado, escrito bajo una intención divina para atender una necesidad? Y obviamente nuestra interpretación tiene que ser la interpretación más cercana a nuestro contexto para poder ministrarle a alguien. Para eso están las herramientas hermenéuticas que tanta gente lo critican. Pero por favor, por criticar todas esas herramientas que son saludables para traer una aplicación lo más cercana al texto, estamos utilizando el texto para que lo que nos dé la gana. Para destruir, para crear contienda, para crear disensiones, para arrancar para arrastrar el testimonio de otra persona en un altar, un púlpito, bajo el nombre de sana doctrina. Y yo soy sana doctrina rajatabla. Yo creo en los mensajes fuertes. Yo creo en los mensajes bíblicos, pero tienen que ser bíblicos. Si me va a hablar Biblia, háblame Biblia. Si me va a hablar Biblia, y que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay un aspecto, y seguimos discutiendo este asunto de 2 Timoteo 1:13. Retén las sanas palabras que de mí oíste. Ahora bien, Pablo dice retén, que significa aférrate, afírmate, conserva con cuidado algo. Segundo, la forma de las sanas palabras. ¿Qué son las sanas palabras? Se refieren a la enseñanza saludable, correcta, libre de error que Pablo le transmitía a Timoteo y que enseñaba el evangelio puro. ¿Cuál es el evangelio puro? El que se centra en Cristo, no en tus ideas, no en tus conceptos, no en las doctrinas de hombre, no en dogma, no en teoría. Cristo es el centro. Y vuelvo y repito, hace años no escucho un mensaje como de esos que predicaba Gigi Ávila, centrado en la cruz de Cristo, en los méritos de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que yo escucho por ahí? Yo lo que escucho por ahí son mensajes que parecen que la salvación es por obra. ¿Ve?
de cómo usted hace obra para tratar de alcanzar aquello, hay que hacer lo otro. Las obras que yo hago, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, son las que Dios ha preparado en Cristo Jesús de antemano para que yo camine por ella. Toda obra que no esté escrita en la Biblia, que yo me invente, es puro estiércol. ¿Sí lo escucho? No sirve. Pablo dice, Efesios capítulo 2, que Dios ha preparado en Cristo buenas obras para que yo camine por ellas. Y de antemano, o sea, las obras que yo hago son las que están escritas en la Biblia. Todo lo que esté afuera de ahí, Dios no lo recibe. ¿Por qué? Porque aún en el sistema del Antiguo Testamento, las ofrendas, las fiestas solemnes anuales cómo era la ofrenda que se le traía al Señor, el que estipulaba cómo la quería, cómo se tenía que hacer, era Dios. Aunque había ofrendas voluntarias, esa ofrenda voluntaria tenía que cumplir con los requisitos divinos de cómo es que Dios quiere su ofrenda, ¿verdad? No es que porque Dios quiere ofrenda, yo le voy a traer a la hora que sea y como sea, porque eso fue el error de Nabot y Abiú, del fuego extraño, que una buena intención lo llevó a ofrecer fuego extraño delante de Dios. Las doctrinas de hombre, las que nadie se atreva a hablarla. O sea, yo soy el único sana doctrina que me atrevo a hablar de lo que es el legalismo en su correcta interpretación, de lo que es la religiosidad en su correcta interpretación, ya que estas definiciones han sido desvirtuadas, la apostasía ha sido desvirtuada, y todos estos conceptos nosotros por medio de ser censurados, no, que usted es sana doctrina, que tiene que saber cómo hablar, porque entonces van a pensar que usted está, mire mi hermano, vamos a hablar Biblia. Aquí no estamos para agradar ni X, ni Y grupo, ni de nada. Aquí estamos para hablar Biblia. Biblia. No ideas de hombre que respalda cualquier grupo y cualquier fulano y mengano. Aquel que salva a Dios. Aquí el que tenemos que dar cuenta a Dios. A mí el que me llamó no fue ningún hombre. A mí me llamó el Señor. Y a ese es el que yo me debo. Y me entregó la Biblia. Y me dio entendimiento y conocimiento para entender las Escrituras, ¿verdad? Y poder enseñarla al que quiera ser enseñado, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Y mi primera responsabilidad es con la iglesia local. Estos son pasatiempos. Retén la forma de la sana palabra. ¿Qué significa la sana en el griego? Para que me entienda, es casi semejante a la palabra higiene. También tiene una connotación saludable que promueve la vida espiritual en contraste de la falsa doctrina, que son enfermedades que corrompen la fe. Como Pablo le dijo, que por ahí está en Hileo y Fileto, que dicen que la resurrección se ha efectuado y su enseñanza calcome como gangrena. Entonces, lo que no es sana doctrina produce enfermedad. Y lo que es sana doctrina produce algo saludable. En otras palabras, cuando Pablo le estaba diciendo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no está hablando en el contexto de sana doctrina como las doctrinas fundamentales, sino en la forma en que Pablo transmitía la sana enseñanza. Pablo transmitía la sana enseñanza de un corazón puro. O sea, yo puedo hablar verdades. Hay muchas verdades que usted puede hablar. Vamos, por ejemplo, una verdad hipotética. Fulano de tal cometió adulterio. Pues eso es una verdad. O sea, un ejemplo hipotético. Pero la pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿con qué intención lo hago? ¿Qué foro estoy utilizando? ¿Dónde, cuándo, cómo lo hago? Porque una verdad bíblica o una verdad cualquiera que sea, malintencionada, distorsiona el propósito por la cual fue escrita. Por eso Pablo no solamente enseña que transmitamos la sana doctrina, que son principios doctrinales bien interpretados a la luz de la palabra, sino que le exhorta a Timoteo que retenga la forma de la sana palabra, porque la sana palabra o la sana doctrina tiene una forma. ¿Cuál es la forma de la sana doctrina? Es en la forma en cual se transmite.
Yo, lamentablemente, y lo puedo hacer porque hay que autocriticarse. O sea, si vamos a hablar de los pentecostales, yo soy pentecostal, pues los pentecostales vamos a utilizar una autocrítica. Y esa autocrítica saludable, constructiva, no significa que estoy destruyendo, que estoy ahora cambiando. No. Es que nosotros tenemos que entender que se puede transmitir la verdad, se puede hablar la verdad, pero la forma en la que se hace, se daña la verdad. Porque si hay una mala intención detrás de esa verdad que transmitimos, se daña el mensaje. Por eso es que la Biblia, y gloria a Dios por la inspiración de la Biblia, la Sagrada Escritura, es que nosotros, cuando hablamos verdades, ¿verdad? Que pueden ser verdades objetivas o verdades subjetivas, de acuerdo a nuestro lente que miremos, ¿verdad? Pero Pablo nos exhorta que la sana doctrina tiene una forma de ser, ¿verdad? Porque la sana doctrina, vuelvo y repito, no solamente es una lista doctrinal de todas las doctrinas, que ya las mencioné como 2 veces en este video, de los principios doctrinales, sino también que tiene una intención práctica de transformar el corazón del hombre. Y también la sana doctrina tiene una intención práctica en la enseñanza y la aplicación del diario de vivir a la iglesia. Y es que se produzca una higiene. La palabra sana doctrina o sana enseñanza o sana significa higiene, que transmite sanidad. O sea, entonces tenemos enseñanza que lo que crean revolú, enseñanzas que lo que crean es desorden, enseñanzas que lo que crean son divisiones, enseñanzas que lo que crean son contiendas, disensiones, divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, que lo que crean son malas sospechas, ¿verdad? Malas sospechas. Cuídate de fulano, pero no te dicen lo que fulano está haciendo. Pues si te va a decir, pues dilo completo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que estamos utilizando lo sagrado para medios carnales. Y eso es un problema. Porque cuando se hace eso, usted no tiene temor de Dios. Usted no respeta las escrituras. Una responsabilidad, porque hoy en día, ¿verdad? Esto, que Dios nos ayude. Porque esto está al garete. Hoy cualquiera es predicador, cualquiera tiene un podcast, cualquiera habla lo que le dé la gana. Pero para los predicadores serios, usted sabe la responsabilidad de uno poder transmitir un mensaje a una iglesia. Es que nosotros seamos fieles a la escritura. Que nada de lo que nosotros estemos transmitiendo y diciendo y predicando y hablando y enseñando sea de nuestra propia opinión, de nuestro propio concepto. Por eso es que muchas veces nos acercamos a la Biblia, pero nos acercamos con fortalezas mentales. O sea, nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que ella diga, pero no nos acercamos a la Biblia para que la Biblia nos enseñe y nos quite de duda y nos corrija y nos derribe todas estas ideas que hemos traído muchas veces de tradiciones de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que están bien arraigadas en el concepto de cómo nosotros buscamos al Señor, ¿verdad? Que más los presentamos como una obra nuestra que una obra redentora de Cristo basada en su gracia y la fe, ¿sabe? Entonces cuando pretendemos hablar de gracia y de fe, el pastor se está dañando porque mira la gracia. No, hermano, es que también la gracia ha sido distorsionada para alivianar el pecado y justificar las acciones incorrectas y no vivir una vida agradable al Señor. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, retén la forma que oíste. Y la forma es un modelo. El modelo que Pablo predicaba, la sana doctrina. El modelo del amor. El modelo de la misericordia. ¿Por qué? Porque la verdad y la misericordia tienen que ir acompañadas. Porque la intención final de cualquier mensaje, aún de una apologética, una defensa de la fe, es que la gente venga al conocimiento de la verdad y salgan del error. Pero con ataques, con acusaciones, sin sabiduría. Tenemos gente que no tienen sabiduría. Gente que lo que deben estar discipulados, gente que lo que deben estar cogiendo escuela bíblica, gente que deben estar apuntados a un instituto bíblico, los tenemos hoy desde el altar tirando balas locas. Entonces, hay gente que se han apropiado de la sana doctrina creyéndose dueños. Y como ellos pensaron en algún momento que eso le iba a causar un tipo de fama, y al ver que no han progresado ni siquiera predicando la supuesta verdad, ven a otros teniendo éxito, ¿verdad? Que predican la sana doctrina, ellos mismos pretenden atacar a ellos porque son movidos por el celo.
No hay actitud más ignorante que la de atacar al propio cuerpo de Cristo, atacar a alguien que está ganando alma, atacar a alguien que está discipulando, atacar a alguien que es de bendición al cuerpo de Cristo, porque simplemente no encaja dentro de tus preceptos y conceptos. Y ese es otro tema que la gente no acaba de entender dentro de la sana doctrina. Y es que la Biblia habla procedencia, de dónde nace doctrina. Hay 3 procedencias de dónde nacen las doctrinas. ¿Ve? Número 1, sana doctrina de la Biblia. Segundo, doctrinas de demonio, que nacen de doctrinas literalmente sincretistas. Una mezcla de diferentes corrientes doctrinales de diferentes religiones. ¿Ve? Porque podemos señalar por ahí la preencarnación que enseña los apóstoles. Estos apóstoles enseñan la preencarnación del alma, que si las almas gemelas, que si la cábala judío. Eso es doctrinas de demonio. Y las doctrinas de hombre, que se le cuelan a las dentro de la sana doctrina, porque parecen muy santas, parecen muy loables, parecen, y Pablo lo dice en Colosenses. Pablo dice que tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Por eso hay gente que creen, y hay que predicar la santidad como la Biblia lo dice. La santidad es en espíritu, alma y cuerpo. Empieza de adentro para afuera. Segundo, cuando Pablo habla de la santidad del cuerpo, está hablando de que usted no presente sus miembros a la iniquidad, que usted no preste sus oídos para el pecado, que usted no preste su lengua para el bochinche, que usted no preste sus miembros para la fornicación, el adulterio, la lascivia, toda esa porquería. ¿Ve? Ahora, el decoro, la pudor y modestia se ha visto como el sinónimo de la santidad del cuerpo, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque hay diferentes religiones que practican el decoro, el pudor y la modestia, como las iglesias católicas, en las monjas y los árabes. ¿Ve? Ahora, es parte, pero no es la totalidad. Por eso que a mí no me convencen, porque lo que convence la santidad es cuando vivimos una vida que refleja a Cristo mediante los frutos del Espíritu. No puede haber títulos, sana doctrina, santidad sin fruto. Porque lo que yo veo es prepotencia, arrogancia, ira, contienda. Entonces usted me dice que eso es sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Entonces, las doctrinas de hombres se le cuelan y las canonizan como si fueran sana doctrina. Vamos a ver lo que son doctrinas de hombres para ir finalizando esto. Que la iglesia está llena de doctrina de hombres, déjame decirle. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas, ¿verdad? Vamos ahorita a eso para que no se me atribule. Hay una clara relación entre la sana doctrina y la conducta. Primero, la sana doctrina produce una vida transformada de santidad para Dios. Segundo, la sana doctrina produce un reflejo de lo que creemos. Nuestras acciones dan testimonio de lo que creemos. Tercero, la sana doctrina nos guía en cómo vivir diariamente, en integridad, amor al prójimo y santificación para Dios. La conducta incorrecta contradice la doctrina. ¿Ve? La doctrina corrige y disciplina, la conducta da testimonio ante el mundo, advierte y hay una advertencia contra el desequilibrio. Doctrina sin conducta es hipocresía. Conducta sin doctrina es legalismo y humanismo. Lo repito otra vez. Conducta sin doctrina es hipocresía. Conducta sin doctrina es legalismo y humanismo. ¿Dónde entra el asunto de la doctrina de hombre? ¿Qué son doctrinas del hombre? Y hay un problema grave que ha invadido a la iglesia. Porque es cuando usted habla de doctrina de hombre, la gente está diciendo, fulanito está cambiando. Búsqueme el video.
Yo llevo años hablando de esto y todavía no he cambiado lo que creo. Pero como tenemos fortalezas mentales y nos resistimos a la verdad, nos pasan gato por liebre. Ahora, ¿qué son doctrinas de hombre? Y es un problema grave que ha afectado a la iglesia a través de los años de la historia. Inclusive podemos utilizar el contexto de Colosenses capítulo 2, y que no es la primera vez que hablo de Colosenses. Parezco un disco rayado porque la gente no acaba de entender la magnitud, la procedencia, de dónde emana la doctrina, identificar cuál doctrina, de dónde es su procedencia. Por ejemplo, las doctrinas de hombres son enseñanzas, tradiciones y prácticas que se originan en ideas humanas, o como bien Pablo dice en Colosenses, son filosóficas. Que es una filosofía porque el hombre, por naturaleza, y por más compleja que usted vea la palabra filosófica y que usted no sepa qué es la filosofía, el hombre tiene una tendencia natural a filosofar sobre temas que no comprende acerca de la vida y diferentes otros temas. Entonces, cuando yo con una mente carnal, natural, me acerco a la Biblia y veo que la Biblia habla de filosofías huecas y sutilezas según la tradición de los hombres, yo comienzo a filosofar fuera del contexto bíblico, de la definición bíblica, del original bíblico, y comienzo a filosofar acerca de ideas y le doy otra interpretación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia a filosofar, a cuestionarse de preguntas difíciles acerca de todo el ámbito de la vida, y cuando se acercan a la Biblia con una mente natural, ¿verdad?, comienzan a filosofar. Y estas filosofías nacen ¿de dónde? Estas doctrinas de hombres nacen de filosofías humanas. Por ejemplo, hermano, vamos a hablar del tema de esta doctrina que yo soy criado en el Evangelio y que es reciente, esta doctrina de hombre acerca del taco en la mujer. O sea, yo no soy mujer, ni tampoco ni lo defiendo, no estoy defendiendo porque yo no uso taco. O sea, ni tampoco, no es en ese sentido que voy a hablar esto. Entonces usted mira los posts y usted dice que el pie es así, que se dobla, que si produce ciertas enfermedades, que si aquello. Fuera del contexto bíblico, lamentablemente es una filosofía. Usted puede argumentar que si se ve mal, que si aquello, que si las prostitutas, que si el que baila en el tubo, que si aquello, que si es de este tipo de mujer, que si es de tipo de... Eso se llama filosofía. Y cuando nos entramos en temas filosóficos, porque nosotros entonces evadimos el tema de la intención del corazón, nos convertimos en jueces y comenzamos a crear reglas según los hombres, no según Dios. Ah, pastor, ¿usted aprueba eso? A mí me gustaría que nadie usara eso, ¿verdad? Pero eso es mi opinión personal. Entonces, de ahí es que nace, por ejemplo, y esa filosofía, esa doctrina de hombres son hipócritas. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar el mismo sistema reflectivo de reflexión, que si eso produce daño al pie por estar así, pues utilice esa misma aplicación a la Coca-Cola. Porque no hay nada más dañino que la Coca-Cola, que contiene un montón de gramos de azúcar, del carbohidrato, que alteran su sistema, ¿verdad?, con un montón de químicos. Entonces podemos aplicar el mismo sistema filosófico para prohibir un sinnúmero de cosas cuestionables. Y ahí es donde entra la ley de la conciencia. ¿Por qué? Porque el cristiano que no vive basada su vida en la gracia y en la revelación bíblica no entiende, no acaba de entender cuál es la diferencia entre la gracia y la ley. Y es sencilla. Era que la ley tenía los mandamientos externos escrito en tablas de piedra. Mas sin embargo la gracia ha hecho morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, y ya esa ley no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en las tablas de vuestros corazones. Pero los cristianos que viven alejados de una disciplina de oración, o sea, de consagración a Dios, de lectura bíblica, de escudriñar las escrituras, ellos necesitan una lista de pecado, de qué es pecado y de qué no es pecado, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros no vivimos lo que es la gracia, nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Porque ese no es el evangelio.
El evangelio también existe un margen entre la conciencia de la persona, porque como Dios trabaja contigo, no trabaja conmigo. Y el problema es que cuando esa conciencia de ciertas cosas que no están en la Biblia porque son oscuras, pero que Dios trabaja con uno las asume, las vive, pero el problema está cuando yo pretendo establecerle eso mismo a mi hermano, o peor aún, elevarlo al nivel doctrinal salvífico, condenando a las personas, y ahí es donde se produce el fariseísmo de las doctrinas de hombres, que mi hermano, si usted analiza las predicaciones de aquellos que se llaman ser sana doctrina, el 90% de sus predicaciones son doctrinas de hombres filosóficas, huecas, vacías, acusaciones que nacen de envidia, de celo, de contienda. Esa es la pura verdad. ¿Cuándo lo vamos a entender de una vez y por todas? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué yo le digo eso? Para que usted aprenda a identificar de la fuente que usted se alimenta. ¿Por qué? Porque esas cosas se transfieren. Si yo escucho un contencioso, yo me voy a volver un contencioso. Si yo me alimento del altar de un desobediente, yo me voy a volver un desobediente. Si yo me alimento del altar de una persona que tiene obras de la carne, esas obras de la carne se van a manifestar en mí tarde o temprano. Eso es real. Esas cosas se transfieren. Las características de la doctrina de hombres se basan en tradiciones humanas. Pueden ser costumbres o prácticas que se transmiten generación en generación porque tienen respaldo, pero no tienen respaldo bíblico. Segundo, promueven el legalismo. Imponen reglas y cargas pesadas sobre las personas en lugar de apuntar la gracia y la libertad en Cristo. Y claro, yo creo en la libertad en Cristo, pero no creo en libertinaje. Por eso es que la Biblia ofrece un balance poderoso. La Biblia, si yo vivo la Biblia sin quitarle ni añadirle, yo voy a vivir el evangelio bíblico, ¿verdad? Y aquellas cosas que están oscuras, que no se conocen, que no hay un texto, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que están pasando en la actualidad, para eso existe la conciencia. Dios le dio al humano conciencia, y más al creyente tiene una conciencia agudizada para apuntar a la voluntad del Señor. Ahora bien, segundo, se desvían del enfoque de Cristo. Ponen énfasis en cosas secundarias, rituales, normas, líderes humanos, en lugar de centrarse en Cristo y su obra. El evangelio es cristocéntrico. Si usted no entiende eso, yo no sé qué evangelio usted está leyendo. La revelación máxima, cuando va la revelación progresiva de la palabra de Génesis y Apocalipsis, lleva a la revelación máxima que es Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, porque en él habita corporalmente toda la deidad de Dios. El Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo, ¿verdad? Y creemos en la Trinidad, no somos Jesús solo, pero esa es la correcta cómo se transmite. Entonces, no hay mensaje donde se exalta a Cristo, no hay mensajes evangelísticos. Pues perdónenme, no hay mensaje evangelístico. Perdónenme que se lo diga. Inclusive cuando invitamos a la gente a predicar a la calle, no existe Cristo. Se le ponen a predicar a la iglesia. Entonces, esos mensajes, como decía ahorita, esos mensajes cristocéntricos. Ah, pastor, usted lo que quiere es que se le pase mano al pecado, que usted no se predique la verdad. No. Cada cosa tiene su lugar. Y cada ministerio tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Aquí hay un desorden terrible. Y una de las cosas que produce la doctrina de hombre es la desviación de la atención principal de Cristo. Nosotros no somos católicos para estar predicando de Cristo una vez al año, en Semana Santa, y se acabó. Lo que nos falta es sacar los ídolos y pasearlos por la carretera, por ahí para abajo, y que si aquello y lo otro. Entonces no hay mensaje de Cristo. A la gente no se le apunta el mensaje redentor de la gracia. La gente se siente culpable. ¿No es lo que está pasando en la iglesia? La gente se siente culpable, señalada, marginada. No se sienten perdonadas, no se sienten bajo la gracia de Dios.
No se sienten libres en Cristo. Yo hace poco predicaba un mensaje acerca de que ¿usted sabe cuál es la razón de la que la gente va a la iglesia? Algunos dicen, no, que yo voy para la iglesia porque si no voy a la iglesia el pastor me regaña. Usted no le sirve a Cristo, hermano. Usted le sirve al pastor. Usted le sirve al hombre. Porque cuando el sistema completo ha cambiado, hay que volver al sistema bíblico original. Que la gente se sienta motivada de ir a la iglesia por Cristo. ¿Ve? Cristo. Por amar su casa, como decía el salmista. Decía, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y era en el atrio, que no ni siquiera el lugar santo ni el santísimo, el cual nosotros tenemos acceso mediante la gracia de Cristo. Imagínense ahora. Pero la gente se siente acusada, perseguida, no son libres. La gente no vive en esa libertad en Cristo. Libertad en Cristo, no libertinaje. La gente tienen que andar ocultándose, justificándose delante de la gente por medio al prejuicio. ¿Sabe? Ese evangelio de libertad en Cristo no lo hay. ¿Por qué? Porque el sistema de doctrinas de hombre lo que produce es una esclavitud al hombre. Yo vivo para ser visto. Yo vivo para agradar al ojo. Yo no puedo decir nada que no esté de acuerdo con el grupo por medio de la marginación. Y no estoy hablando de llevar la contraria de la doctrina, porque la doctrina tenemos que estar de acuerdo. Estamos hablando de los asuntos triviales. Y a eso se le llama sana doctrina. Que Dios nos ayude. Carecen del poder espiritual. Si quitamos a Cristo del centro, carecemos del poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde el pastor y se distorsiona la función pastoral. El pastor no le tiene que decir, no tiene que obligar a nadie. Yo no estoy para obligar a nadie. Su función como pastor no es obligar a la gente, es motivar a la gente, enseñarle el camino. Aquí está el camino. Enseñen el camino al Calvario, enseñen el camino a Cristo, enseñen el camino a la salvación, enseñen la verdad. Pero sin manipulación, sin opresión, sin represión. Porque muchas veces lo que existe es un estilo de liderazgo manipulador. ¿Eh? Y esa es la pura verdad. La manipulación, no existe mensaje bíblico, no existe una sana doctrina real, existe manipulación, que si tú te vas de mi iglesia te voy a profetizar que te va a llevar el diablo, te va a matar, que si aquello y lo otro. Eso es lo que existe. Pura carnalidad. ¿Quiere que le diga algo? No retenga a nadie que se quiere de su iglesia. Amén, varón. Usted que vaya con el Señor, aquí sabe que están las puertas abiertas. Usted sea sabio, usted deja esa puerta abierta para que esa persona regrese para atrás para la iglesia. Amén. Vamos a ver por aquí que voy a... Ahí me está diciendo, pero si el pastor pone regla, debe dejar claro que aún esas congregaciones no se permite. No quiere decir que otras que usen son del diablo. Hay que enseñar las cosas como son. Porque en las congregaciones hay un orden, claro. Hay un reglamento. Ese reglamento es para hacerse miembro de la iglesia. No es para ser salvo. El reglamento de una iglesia es para mantener el orden de que un pastor que abrió una obra, tiene una misión, una visión, quiere establecer un orden en esa iglesia, y esa es la visión de cómo es que el pastor quiere esa iglesia, ¿verdad? Para ser miembro de la iglesia. No es para salvación, ¿verdad? La salvación a través de Cristo. Como hay carencia del poder espiritual, ¿qué hacemos? Comenzamos a manipular a la gente para que cambien. Y el cambio es superficial, ficticio, mentiroso, carente de falta de frutos del Espíritu. Todo el mundo se ve chévere por fuera, vaya a buscarlo en las casas, vaya a buscarlo en el trabajo, vaya a buscarlo cómo se conduce, vaya a ver cómo reacciona ante un problema, vaya a ver cómo reacciona ante una confrontación. Obras de la carne,
obras de la carne por todos lados. Y no significa que nosotros fallemos en un momento, porque somos humanos. Pero hello, 24/7, en cada desafío, cada reto, 24/7 en hueso pelado. Usted no es sana doctrina, usted lo que tiene es un disfraz. Perdóname que se lo diga. Su sana doctrina lo que le ha creado en la gente es un disfraz. Es un disfraz de apariencia que carece de toda esencia espiritual. Por eso, mucha algarabía, corre y corre, la gente sigue igual, apariencia. El evangelio real está en peligro de extinción. No hay liderazgo, hay manipulación, no hay enseñanza, hay una desconexión, descontextualización de la Biblia completa. La hipocresía reina, las contiendas reinan, las difamaciones reinan. Eso no es sana doctrina. Consecuencia de confundir la sana doctrina con doctrina de hombre. Desviación de la verdad. Las doctrinas de hombre pueden llevarte a desviarte del evangelio real, puro, con la intención pura con la que fue diseñado el evangelio. Legalismo y religiosidad. Sí, así como escuchó. Si usted me sigue por mucho tiempo, yo soy la única persona que se identifica con sana doctrina que predico del legalismo y de la religiosidad. Porque esas palabritas se han desvirtuado, pero tienen un contexto real. Legalismo es cuando basamos nuestra relación con Dios basados en reglas que no tienen que ver nada con la Biblia. Cuando hablamos de religiosidad, hablamos de un sistema humano de agradar a Dios. Evangelio es busco a Dios a través de la Escritura, porque ahí está cómo es que yo tengo que buscar a Dios. Y la Biblia habla de todo, de cómo se debe conducir mi vida, mi matrimonio, mi finanza, mi familia, en el trabajo. Todito habla cómo yo debo ser. ¿Sí? Las consecuencias de confundir sana doctrina de doctrina de hombre es división de la iglesia. La iglesia comienza a dividirse, causa conflictos y divisiones en la unidad de la iglesia. Cada vez la unidad en la iglesia es menos, porque cada vez más son las doctrinas que se le añaden de hombre a la iglesia como sana doctrina, y eso va creando divisiones, fragmentaciones. No somos lo suficientemente maduros para entender lo que es una doctrina, de lo que es la doctrina de hombre, de lo que son los reglamentos y dogmas de una iglesia. Y cada vez más dividido, y el diablo ganando más ventaja, porque un reino dividido no prevalecerá. ¿Ve? Y, ¿verdad? Y han utilizado vamos a arreglar eso, han utilizado el mal nombre de la sana doctrina para dividir el pueblo, porque no es sana doctrina lo que predican, no es sana doctrina. ¿Cómo discernir de la doctrina de hombre de la sana doctrina? Número 1, examinen las escrituras. Toda doctrina se basa en la Biblia. No hay interpretaciones ni textos genéricos. ¿Ve? Eran textos específicos. La doctrina no nace en un vacío. Las doctrinas nacen de un examen exegético, de un contexto cultural, doctrinal, una aplicación correcta. Segundo, pregúntate si esa doctrina se enfoca en Cristo o en el hombre. Tercero, busca los frutos espirituales. La sana doctrina produce frutos como amor, gozo, paz, santidad. La doctrina de hombres suelen producir confusión, división, religiosidad y vacío. ¿Escuchó bien eso? Se lo voy a decir otra vez. La gran diferencia entre la sana doctrina y la doctrina de hombres es que son frutos. La sana doctrina produce frutos como amor, gozo, paz. Todos los frutos del espíritu. Pero el fruto que produce la doctrina de hombres son confusión, división,
religiosidad vacía. Evitan las doctrinas, nos llevan a vivir en la gracia, en libertad en Cristo, no bajo cargas pesadas de reglas humanas. Eso es producto del legalismo. Oren por discernimiento. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y te lo está hablando alguien que se crió en una iglesia, o también estuvo en una iglesia una vez cuando pequeño, que yo mismo cuando pequeño me preguntaba. El perfume era del diablo, usar mahón era del diablo, t-shirt era del diablo. El profeta se levantó una vez que cerraran la iglesia a las 7 de la noche y todo el que no entraba a la iglesia a las 7 de la noche estaba en disciplina. Eso son características de sectas que destruyen, que matan, que manipulan. Y dicho sea de paso, una de las obras de la carne, es hechicería, que significa manipulación. Pero ese es otro tema. Hay que estudiar la Biblia y hay que meterse con papá. Así que le voy a dejar por aquí. Tengo una llamadita por ahí. Dios me los bendiga, hermano. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Comparte este video para que la gente sean libres de las mentiras del diablo y conozcan la verdadera palabra del Señor. Dios me los bendiga.